Ok, voy a empezar porque yo siempre, como digo, tengo mucho que decir y el tiempo es muy corto. Entonces, me gusta, siempre doy 5 minutos. Hoy, en el nombre de Jesús, no sé si vienen o no por la lluvia, pero de todas maneras, vamos a tener nuestra clase en el día de hoy. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor porque Dios es maravilloso realmente. Dios ha sido muy bueno con nosotros y su palabra en nosotros es buena. Siempre su palabra en nosotros es buena y su palabra produce en nosotros transformación. Amén. Padre, en el nombre de Jesús quiero darte gracias en este día por tu palabra. Señor, que sea tu palabra la que nos transforme, que no seamos, Señor, como los fariseos y los saduceos en el tiempo de Jesús, que iban al templo, oraban, daban sus diezmos, pero nunca permitieron que la palabra transformara sus vidas. Yo declaro en el nombre de Jesús que nosotros sí somos gente que no solamente reconoce la verdad que es Cristo, sino también permitimos a la persona de Cristo operar en nuestras vidas para tu gloria. Sabiendo, Señor, que a quien debemos darle cuentas no es al hombre, sino a ti. Por eso, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta noche, porque esa revelación está transformando nuestras vidas y haciéndonos gente para tu gloria. En Cristo Jesús, amén. Bienvenidas, ¿nos pueden dar sus nombres, hermana? Claudia. ¿Y usted? Ninosca. Bienvenidas y espero en el Señor que sea de bendición para sus vidas en esta noche al estudio. Al principio pues es un poquito así como rápido. A alguna gente le cuesta un poquito más que otro, pero no se desesperen, es que yo siempre voy rápido. Amén. Estamos estudiando las fiestas de Israel y su significado profético y realmente está siendo toda una bendición. Decidí, como les decía la clase pasada, decidimos no tomar nada del material que hemos escrito en otros años y de verdad que poder ir nuevamente a la Biblia y estudiar desde cero siempre trae a nuestra vida una nueva revelación. Y hoy en particular le daba gracias al Señor porque poder ver que la revelación en el Señor renueva nuestras vidas. Cómo la revelación verdaderamente cuando tenemos expectativas abre nuestros ojos y nos lleva a una dimensión diferente. Y algo que en esta tarde el Señor ministraba a mi corazón era que es imposible estar frente a la verdad, o sea, una verdad revelada, es imposible estar frente a la verdad revelada y no ser transformados, es imposible. O no hemos estado, o nunca, simplemente hemos estado en un ritual vacío, o hemos estado como los saduceos y los fariseos haciendo cosas vacías. Pero estar frente a la verdad de Dios, siendo revelada en nuestras vidas, la consecuencia natural es la transformación. Y le doy gracias a Dios por eso, porque tenemos esperanza. Me gustaría que viéramos rápidamente 3 de ustedes, de los que estuvieron la semana pasada, que me den una razón por la cual debemos estudiar la fiesta. Estudiamos la semana pasada varias razones por qué estudiar este tema para este tiempo era relevante. ¿Quién me puede decir? Porque están escritas en la Biblia y toda la Biblia es inspirada por Dios. Amén. Están escritas en la Biblia y toda la Biblia es inspirada por Dios. ¿Quién más? Las fiestas nos revelan a Cristo y a nosotros todo lo que nos revele a Cristo tenemos que estudiarlo. Amén. ¿Qué más? Porque son una sombra y esto es sumamente importante. Por eso es que estudiar el antiguo pacto es tan importante. Nosotros no podemos entender el nuevo pacto si no entendemos el antiguo pacto. Y el gran error de la iglesia ha sido que descuidó completamente el antiguo pacto y de paso, esto es lo más triste, que la iglesia, como yo les enseñaba por la enseñanza de los últimos 300 años, se centró ni siquiera en enseñar el nuevo pacto, porque dice que gran parte del Nuevo Testamento tampoco se aplica a nosotros, según la enseñanza que la iglesia maneja.
en el nuevo pacto. De los evangelios no se aplica sino uno solo de las cartas paulinas algunas. Entonces cuando usted ve, hasta el Nuevo Testamento lo redujeron con las doctrinas de hombres que hemos enseñado. Pero eso es a causa de que no entender el antiguo pacto. Es una sombra. Pablo dice que es un tutor, que es un ayo, hasta venido Cristo o llegada la gracia. Ya no la necesitábamos desde la perspectiva de que ya no necesitábamos que nos enseñara, pero sí revisar cuáles eran los principios que estaban allí. Amén. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, que Dios nos dio las fiestas para entender el plan divino. Las fiestas nos ayudan a entender el plan de redención. Amén. Esta es clave también, porque todas las fiestas apuntan a Cristo en su cumplimiento como Mesías, pero también en su cumplimiento como Rey. Esta es la gran importancia de la fiesta. Y veíamos un PowerPoint que era todo el resumen de las fiestas en general, para que hoy empecemos con Pascua. Y me gustaría ver nuevamente, y yo creo que te vas a tener que quedar ahí en la puerta, agarra una silla. Vamos a ver nuevamente el PowerPoint. Ustedes se les entregó un material, la primera parte, ya tienen la segunda parte. Hermanos, pueden tomar la segunda parte del material, pueden llevarlo, incluyendo con la primera parte, y después vemos lo del costo, pero tómenlo por favor. No sé qué se hizo el material. Lo tiene la hermana allá. La hermana Gladys, hay que darte. Ok, hasta la página 10 era la introducción que vimos la semana pasada, y las primeras páginas, las primeras 7 páginas tienen que ver con un resumen que yo hice de las fiestas. Y que lo vimos la semana pasada, vimos las razones por las cuales estudiar la fiesta, pero también vimos ese resumen, porque vamos a estudiar fiesta por fiesta, y es donde vamos a empezar hoy. Entonces vamos a ver rápidamente ese resumen, que es hasta la página 10, eso es importante. Las fiestas son fiestas solemnes de Jehová, convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Las fiestas hay que celebrarlas la palabra ahí tiene que ver con Kairos, son momentos específicos de Dios que Dios preparó, que se han cumplido a nivel histórico, porque en esos tiempos hay cosas específicas que Dios está trayendo. Esos tiempos no han acabado, ¿ok? La razón, quiero recordar, por la cual iniciamos estudiando las fiestas es porque cuando estudiamos las lunas de sangre, las preguntas con respecto a por qué tienen que caer las tetradas específicamente en Pascua y en tabernáculos, porque son tiempos específicos que Dios creó, tiempos que Dios preparó desde antemano, que están diseñados como ventanas de oportunidad, como puertas de oportunidad en los cuales Dios va a hacer algo y se lo quiere mostrar a su pueblo. Ok, seguimos. Este es el resumen hasta la página 10 para empezar la 11 hoy. Las fiestas de Israel son infinitamente más importantes que una serie de celebraciones culturales ordenadas por el Señor y forman el calendario profético de Dios, enmarcando la figura más importante de la historia, Jesús el Mesías. No es una fiesta, son todas las fiestas, las que se celebran en primavera y en otoño. O sea, estamos hablando entonces que la fiesta, estábamos diciendo que era Pascua. ¿Cuál otra vimos? A grandes rasgos, bueno, ahorita la vamos a revisar. Pentecostés, tabernáculos. Y en tabernáculos tenemos 3. Las trompetas. Trompetas, expiación y tabernáculos en sí mismos, o Sukkot. Bienvenidas, hermanas. Seguimos pasando. Todas las fiestas marcan cada uno un aspecto del plan de salvación de Dios a través de su Hijo Jesús. Hoy que vamos a iniciar con la Pascua, vamos a mirar esta primera parte de la fiesta de Pascua que vamos a estudiar el marco histórico y el primer cumplimiento profético en Jesús, si alcanzamos hoy a verlo todo. Y luego vamos a estudiar el cumplimiento profético de Pascua para este tiempo. Yo les decía que íbamos a ver 3 niveles. Entonces vamos a ver el marco histórico, la fiesta en sí misma, el cumplimiento profético en Cristo y el cumplimiento profético para este tiempo. ¿Amén?
Ok. 7 fiestas importantes. Estas fiestas son de recordación. Son de las 7 hay un cumplimiento profético literal en las primeras 4. Las últimas 3 se espera que este es el tiempo por ser el tiempo, vamos a decir, el tiempo final en el sentido de el final del fin. Esa frase para ustedes es redundante. El fin del fin. Porque el fin de los tiempos, ¿cuándo empezó? ¿Quién me puede decir? Cuando Cristo ascendió. Recuerden que fue cuando Cristo ascendió, porque Él dijo que en los postreros tiempos, cuando Pedro, hablando de lo que ocurrió en el aposento alto, dijo, esto fue la profecía que se dijo, que en los postreros días el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne. Y Pedro hace un estudio, o sea, en resumen, de lo que eran los últimos tiempos y la marca. Entonces, en los últimos tiempos iniciaron después de la ascensión de Cristo, pero estamos en este momento en el fin de los últimos tiempos, que es la parte interesante que nos hace como generación, porque nosotros somos esa generación de lo cual los profetas quisieron estar. Los profetas y la gente de la antigüedad quiso vivir el tiempo que a nosotros nos corresponde. Amén. Seguimos. Hay 3 fiestas en primavera, 3 fiestas en otoño. En el centro, Pentecostés, les decía que Pentecostés son 50 días exactos después de resurrección. En el caso del año 2014, ¿cuándo nos toca entonces Pentecostés? ¿Ah? 8 y 9 de junio, que es la próxima semana, se celebra Pentecostés. Y yo les decía, si estamos viendo que son en tiempos escogidos por Dios y que cada fiesta nos está hablando de una ventana de Dios, ¿qué va a hacer usted en estos días? Estos son días de tener una expectativa alta, porque Pentecostés no solamente tuvo cumplimiento allá con los 120 en Jerusalén. Hemos visto derramamientos del Espíritu Santo a lo largo de los tiempos, y el año 2014, por ser un año proféticamente clave en el calendario de Dios, un tiempo donde las puertas de Dios están abiertas de par en par para su pueblo. Pero recuerde que solamente la gente que está percibida de las oportunidades las agarra. Usted tiene que esperar con ansia. Estas 2 semanas son muy importantes, porque hay un derramamiento especial de una revelación de Dios, y solamente para gente que tiene expectativa. No se olvide que yo le decía, la palabra directa fue de Jesús a 500. 500 vieron al Señor ascender a los cielos. ¿Usted se imagina ese espectáculo glorioso? Ver al Señor resucitado, glorificado, subiendo en las nubes. O sea, yo nada más de pensarlo ya me produce como ganas de llorar. Y 500 personas lo vieron. ¿Cómo es posible que 500 personas que fueron testigos oculares y audibles de lo que el Señor dijo, solo 120 siguieron la instrucción del Cristo glorificado? ¿Usted se imagina? Pues no es diferente en este tiempo. Ustedes, la iglesia, la ciudad, ha estado escuchando la palabra profética. Dios va a hacer algo. Y usted cree, sigue exactamente lo mismo. Estoy ahí porque pensé que iban a poner aquello. Seguimos pasando. Es que tengo que estar. Sigue pasando, vamos a la siguiente. Ok, ya vimos otoño y primavera. Jesús, dice, cumplió las fiestas de primavera en las fechas exactas del calendario judío. El primer cumplimiento profético lo vemos de manera exacta. Hoy vamos a empezar a ver Pascua y vamos a ver cómo de manera exacta Jesús cumplió la Pascua. En los días exactos, en las horas exactas que estaban establecidas en la Torá. Jesús no se saltó ni una sola de las cosas, de los requerimientos que estaban escritos. Todas las fiestas entonces son históricas y proféticas, es decir, ¿por qué son históricas? Porque la documentación
no solamente fue lo que Dios le dijo a Moisés que hicieran, sino que son históricas desde la perspectiva que vemos que ellas tenían un reflejo de algo que Dios estaba haciendo o de algo que Dios iba a hacer. Históricamente nosotros podemos hablar de 2 cumplimientos ya en las fiestas, de cada fiesta, ¿ok? Por eso es que la parte importante del estudio es en el cumplimiento profético para estos tiempos. Porque nosotros ya, o sea, no necesitamos fe para ver el cumplimiento histórico y profético en Cristo. ¿Por qué? Porque lo crea o no, usted ocurrió. Pero sí necesitamos fe para creer el cumplimiento profético para este tiempo. ¿Sí? ¿Seguimos? Es importante recordar que como unidad completa, las fiestas nos enseñan y nos revelan acerca del plan completo de Dios y cada una enfoca un tema específico de su plan. Pascua, ¿de qué me habla? De la muerte de Jesucristo. La fiesta de los primeros frutos me habla de la resurrección. Panes sin levadura, bueno, es cuando Jesús desciende a los infiernos. Pentecostés nos habla del derramamiento del Espíritu Santo. O sea, Cristo ahora ha venido a nosotros porque dice, no los dejaré huérfanos, sino que voy a enviar a ustedes un consolador. Y nosotros sabemos que Cristo, que el Espíritu Santo es Christus en el griego, por eso se llamó Jesucristo, Jesús el ungido, es el mismo Dios ahora en forma de Espíritu Santo, que es lo que viene sobre el creyente para dotarnos, para habilitarnos de manera sobrenatural. Luego tenemos entonces las trompetas, que tiene que ver con las declaraciones proféticas que el Señor ha estado dando para estar apercibidos con respecto a los tiempos. Por eso es que es una fiesta sumamente interesante, porque la fiesta de las trompetas es la única fiesta que no se sabía qué día se iba a tocar las trompetas. La gente cuando escuchaba el sonido de las trompetas sabía, wow, empezó la fiesta. Era la única que tenían que esperar que el sumo sacerdote dijera, hoy es el día. Muy interesante, y por eso es que en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo, hablando acerca de cómo vamos a ser transformados, dice que al sonido de la trompeta, y se está refiriendo a la primera parte de Sukkot. Y por eso dice que nadie sabe ni el día ni la hora, porque esa es una justamente resemblanza de lo que ocurría para el inicio de tabernáculo. Luego de las trompetas viene el día de expiación o el día del perdón. Dice que es una de las fiestas más solemnes de todas las fiestas, porque es una fiesta donde nosotros entramos en un proceso de arrepentimiento profundo para que lo que hay en nuestra vida sea quitado. Y entonces se da la tercera parte de la fiesta, que es Sukkot o tabernáculos, que tiene que ver Cristo ahora morando en medio de su pueblo. Es la revelación, el cumplimiento para estos tiempos, porque recuerden que ya hubo un cumplimiento de esa fiesta. Juan 1, verso 14 lo dijo de esta manera, que el Jesucristo, ¿verdad? Jesús se despojó, pero entonces se encarnó en un cuerpo, en el cuerpo de Jesús, y dice, y caminó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Entonces tabernáculos ya tuvo un primer cumplimiento en la venida de Jesús como personaje histórico, siendo el Mesías y luego convirtiéndose en el Cordero inmolado. Estaba hoy leyendo mucho inglés, entonces me vienen muchas palabras en inglés. Pero hay un cumplimiento que tiene que ver, hermanos, y yo quiero que entiendan algo. La segunda venida de Cristo, literal, tiene que ver con tabernáculos en toda su expresión. Es decir, nosotros sí vamos a ver al Rey de Gloria viniendo por su pueblo, pero Sukkot tiene cumplimientos proféticos parciales en la revelación que es traída a nuestra vida y cómo esa verdad
que no se olviden que la verdad no es una declaración, la verdad no es un aspecto que nosotros podemos hacer un concepto, la verdad es la persona de Cristo. Entonces, cada revelación de Jesucristo en nuestras vidas, siendo encarnada en nuestra vida, transformándonos a como Él es un cumplimiento parcial de Sukkot o de tabernáculos. Amén. Es decir, cada vez que usted entiende o sus ojos son abiertos a un nuevo nivel de revelación, es tabernáculo, Dios con nosotros. Amén. Ok. La fiesta judía, por ser un tutor, por ser el ayo de lo que hablaba Pablo, el mismo apóstol nos dice en diferentes cartas que la iglesia de Cristo no está obligada a practicar las fiestas. Nosotros somos libres, nadie nos tiene que obligar a practicar el ritual, pero eso no significa que no vamos a entender el simbolismo. Amén. O sea, necesitamos entender el simbolismo. Aquí vemos entonces en este cuadro fiestas primavera, fiestas de otoño, Pascua, panes sin levadura, primicias Pentecostés, cada uno hablando de algo, lo que ya les he hablado. Pascua, muerte de Jesús, panes sin levadura, sepultura, primicia, resurrección, Pentecostés, venida del Espíritu Santo. En fiestas del otoño, trompetas. Yo cambio rapto, yo no sé, volviste a tomar el que no era. Yo personalmente no me gusta usar la palabra rapto, y cuando entremos ahí les voy a explicar por qué. Porque la palabra rapto no aparece en la Biblia, pero sí aparece la palabra arrebatamiento. Y conceptualmente son dos cosas diferentes. A nivel de estudiantes de toda la iglesia dice, ay, pero no hay ningún problema. Sí, pero a nivel teológico sí hay una diferencia. Hablar de rapto y hablar de arrebatamiento. De lo que la Biblia habla es de arrebatamiento. Y en la Biblia nosotros encontramos diferentes casos de arrebatamiento. Por ejemplo, el primer caso de arrebatamiento que nosotros encontramos en la Biblia, ¿quién fue? ¿Quién me puede decir? Enoc. Dice que él fue arrebatado y no vio muerte. Él simplemente fue directo a la presencia del Señor. ¿Cuál fue otro caso de arrebatamiento? Elías tenemos el otro caso de arrebatamiento. Y no se olviden que la última generación, y esto es parte de lo que vamos a ver aquí, por eso es que yo hablo de arrebatamiento y no de rapto. Claro, me estoy adelantando a cosas, pero dice que la última generación que va a preparar el camino del Señor viene en el espíritu y en el poder ¿de quién? De Elías. Y de la misma manera que Elías fue arrebatado, eso es la resemblanza de lo que vamos a ver aquí. Muy interesante, caminar en la unción de este profeta. Pastora, ¿por qué se usa? Ya lo cambié, pastor. ¿Por qué se usa esa palabra si no viene? Dice usted que no viene en la Biblia. No está en la Biblia. Biblia. ¿Por qué se usa esa palabra si las dos son totalmente diferentes? Porque justamente la iglesia en los últimos 300 años, yo lo explicaba en la clase pasada, asumió una doctrina que lo ha enseñado como una doctrina bíblica, que es se me va el nombre siempre, ¿cómo que? Dispensacionalismo. Pero el dispensacionalismo como doctrina para los últimos tiempos, como una explicación a la escatología bíblica o últimos tiempos o profecías de los últimos tiempos, no tiene en ninguna parte de la historia, no hay ningún documento que diga que los padres apostólicos, que la iglesia primitiva jamás haya predicado al respecto de eso. Los últimos 300 años es que se introdujo esa enseñanza a la iglesia, pero no hay evidencia ni en la Biblia, ni a nivel histórico, de que la iglesia primitiva hubiese caminado en esa enseñanza. Por lo tanto, si no hay evidencia, y esta es nuestra postura, y yo quiero que ustedes entiendan esto, nosotros como todo el que nos escucha a nosotros sabe que somos estudiantes serios de la palabra. Nosotros no andamos jugando. Y el hecho de que lo prediquen como verdad no necesariamente es verdad. El que por 300 años se haya enseñado una doctrina como verdad no significa que es verdad. Si no hay evidencia bíblica y si no hay evidencia histórica de que fue parte de la enseñanza apostólica de los primeros tiempos, nosotros no tenemos por qué aceptarla. Sin embargo, toda la documentación histórica y bíblica señala es a esto.
sí tenemos en la Biblia, estamos viendo los casos de arrebatamiento y estoy diciendo, la conexión perfecta es que la Biblia dice claramente que la unción que está derramada sobre la generación de los últimos tiempos, que prepara el camino del Señor, es el espíritu y el poder de Elías, y de la misma manera que Elías fue arrebatado al cielo a través, en aquel, dice, vino el torbellino, ¿se acuerdan? El torbellino, de la misma manera la generación de los últimos tiempos va a ser arrebatada, y vamos a estudiar con detalle el arrebatamiento de ese tiempo para que lo podamos entender. Pero rapto, tal como ha sido explicado, no es una doctrina con fundamento bíblico anterior a 300 años. ¿Ok? Segunda venida de Cristo, el día de expiación, si lo seguimos viendo desde la perspectiva literal, como venimos explicando. Sin embargo, el día de la expiación, quiero que entienda esto, cada vez, ¿quién recuerda qué era la expiación? ¿En qué consistía la expiación? Estamos haciendo el repaso de la semana pasada final, tiene que quedar esto claro y vamos a entrar a Pascua. ¿Quién recuerda qué era la expiación? Exacto, es Yom Kippur, en hebreo es Yom Kippur. ¿Qué se hacía el día de, qué era la expiación? ¿Cómo se hacía? Se ayunaba, pero ¿qué se hacía? Ajá. Es al lugar santísimo, pero ¿cómo entrar? Una vez al año, que era ese día, era el día de Yom Kippur, que se celebra como Yom Kippur, es el día de la expiación. Una vez al año, ese día, entraba el sacerdote, el sumo sacerdote, al lugar santísimo, con la sangre de un cordero que iba a ser entregado para remisión de pecados por toda la nación. No era solo por él mismo. Recuerden que ese sacrificio específico escogido era para toda la nación. Ese sacrificio era diferente, escúchenme. El sacrificio de allí era diferente a todos los demás sacrificios que se hacían en el año. Este era una vez al año, había una entrada al lugar santísimo. Eso tuvo ya un cumplimiento parcial. ¿Cuándo? Cuando Jesús muere y se va a lo más profundo y le arrebata las llaves, la autoridad y el poder, vamos a decirlo así, al infierno y a las potestades. Dice entonces que a través de la sangre que fue rociada del Cordero Perfecto, se abrió un lugar, se abrió un camino para nosotros, y ahora nosotros tenemos acceso libre, ¿a dónde? A la presencia del Señor. Ya no por un cordero que se ofrece cada año, sino por el cordero, la sangre del Cordero Perfecto que fue derramada una vez y para siempre por todos nosotros. Amén. Y va a haber un cumplimiento, por supuesto, literal en lo que es la segunda venida de Cristo, y es cuando dice el apóstol que nosotros le vamos a ver tal cual Él es. Pero yo quiero que entiendas algo. ¿Te acuerdas que te enseñé que cada parte de la Biblia, los rabinos dicen, tienen 70 interpretaciones por lo menos, ¿verdad? Cada vez que tú tienes una revelación de Cristo, hay un acceso al Padre, porque conoces al Padre en una dimensión que tú no conocías. Entiende esto, Dios es infinito. Nosotros somos finitos, tenemos una mente, unos un poquito más ejercitadas que otros, pero nuestra mente es muy pequeña, no alcanza a entender la dimensión infinita de Dios. Por eso es que la vida se nos pasa y solo conocemos aspectos de Dios. ¿Entiende? Cada vez que hay una revelación nos manifiesta una dimensión de Dios que nosotros no conocíamos y que no entendíamos. Por eso es que cuando seamos transformados, entonces lo vamos a conocer tal cual Él es, porque la vida tal como la tenemos ahora no nos alcanza para conocer al Señor en todas sus dimensiones. ¿Entiende? ¿Cuánto más la gente que vive en ignorancia absoluta? Y finalmente tabernáculos, que dentro de lo mismo, yo estoy dejando esas ahí porque es con las que ustedes están familiarizados,
que sigue el dispensacionalismo, habla del milenio. Ok, yo voy a explicarles a ustedes cuando lleguemos ahí la diferencia entre por qué eso de los 1000 años y cómo lo podemos ver. Porque hay posiciones bíblicas que son diferentes a los milenialistas, que se llaman amilenialistas, es decir, que no creen en el milenio. Y tanto una posición como la otra tienen fundamento bíblico, pero yo voy a ver con ustedes la y postmilenialistas. Y vamos a ver lo importante, que es lo que, porque nosotros nos pudiéramos quedar en la clase discutiendo lo que los cabezones de los teólogos tienen años discutiendo y no llegan a ninguna cosa, ¿verdad? Ok, nosotros no vamos a gastar ese tiempo. Yo solamente le voy a decir, esto es lo que plantean, así, 1, 2, 3, 4, usted lo ve. Pero donde yo voy a gastar tiempo con ustedes en mostrarle todo el aspecto profético de eso. Porque allí ellos ni siquiera se meten, que es lo que realmente es importante. Ok, y vamos a terminar entonces, porque eso es hasta la página 10 que tienen allí. Dios ordenó en el capítulo 23 de Levítico a través de Moisés que estas fiestas santas del Señor se iban a conmemorar, que algo importante, las 7 fiestas tienen que ver con la agricultura, con cuestiones de cosecha. ¿Por qué esto es importante, hermanos? Y yo creo que lo puedo decir con toda la tranquilidad, siendo pastores que no estamos pidiendo, ¿verdad? Siendo pastores que no andamos tratando de sacarle a usted lo que tiene y lo que no tiene, creo entonces que lo puedo enseñar con autoridad. La razón por la cual las fiestas están en un marco de cosecha es porque todas tienen que ver, en primer lugar, con una cosecha natural. Y la cosecha natural está directamente relacionada a mi capacidad para dar diezmos y ofrendas. Segundo, está en ese contexto porque tiene que ver con mi cosecha espiritual. Es las promesas que Dios me ha entregado que yo tengo que ver en mi tiempo de vida. Y tiene que ver con una cosecha de destino profético, que es mucho mayor, más grande que mi tiempo de vida. Entienda algo, usted y yo somos parte de un plan profético, de un plan de redención que me abarca. ¿En qué sentido? Hay una parte que yo hago, hay una parte en Dios. Cuando yo, por ejemplo, nosotros tenemos dentro de lo que es el plan de Dios para estos últimos tiempos, nosotros tenemos una parte. ¿Cómo se llama esa parte? Equipar al pueblo. ¿Cómo equipamos al pueblo? Abriéndole los ojos, trayendo verdad de Dios. Pero esa parte del destino profético que a nosotros nos toca es mucho mayor que nosotros. ¿Por qué? Porque hay una generación en la cual nosotros estamos sembrando lo que a nosotros nos corresponde para que ellos sigan edificando sobre un fundamento. ¿Me está entendiendo? Que ellos no tengan que empezar de cero. Entonces, esa tercera parte de la cosecha que tiene que ver con tu destino profético es algo que es mayor que tú, es algo que se extiende a otras generaciones, y el cumplimiento es que Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Abraham vio a Isaac, pero no vio a Jacob. Y Abraham vio parte de su promesa solamente en Isaac, pero Abraham no nos vio a nosotros. Por fe él encontró la ciudad cuyo fundamento y cuyo arquitecto era Cristo. Por fe nada más lo logró ver, pero Abraham no nos vio a nosotros. Pero nosotros somos parte de la cosecha en el destino profético que Dios le entregó a él. ¿Entiendes? Sobrepasó no solamente la vida de Abraham como persona, sino sobrepasó porque fue más allá. Entonces necesitamos ver las fiestas en todas sus dimensiones. ¿Amén? Ok. Y sigue pasando. ¿Sí ya terminó? ¿Sí? Next. Bueno, eso ya lo vimos ahorita, son un cuadro de la primera y segunda venida de Jesús. Es que no quiero irme tanto con el repaso. Ok, ya está ahí. Vamos a entrar ahora al nuevo material. ¿Quedamos claros con ese repaso de las fiestas en general? Ok, ahora sí vamos a estudiar. Hoy vamos a empezar con Pascua. Ahí tienen el nuevo material, por favor. Toma, hermana. Por aquí falta material. Recuerden que a mí me gusta que todo el mundo tenga material. Si no tiene, después lo paga, pero por favor tome material.
Ok, hoy empezamos entonces con Pascua. Hermanos, qué cosa más hermosa. No. Hay un cuadro que tienen ahí en la página 11 de ustedes. En la página 11 de ustedes. 12. Ah, ok. Y quise ponerlo aquí, pero finalmente no lo... Ok. Quiero que vean eso. Ahí quise hacer un resumen. Quería ponerlo aquí en esta parte. No sé si lo puedes traspasar de allá. No, después lo hago para la clase pasada. Si ven allí, en ese cuadro le puse el nombre de la fiesta, en qué parte de la Biblia está ordenada y cómo fue celebrada por Jesucristo, los apóstoles o la iglesia. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros necesitamos un fundamento bíblico de todas las cosas. Para cada uno de ustedes que no ha estado conmigo en una clase antes, si una enseñanza no tiene fundamento bíblico, usted no tiene por qué recibirla, venga de quien venga. Simple y llanamente. ¿Por qué? Porque Pablo lo dijo de esta manera: aun si un ángel del cielo baja y te dice algo que no está en la Biblia, no lo tomes porque es maldito. Dijo, es anatema, es maldito. Entonces, la gente está en el error que está porque subió por encima de todo el mundo a sus líderes. Es que como me lo enseñó, póngale el nombre que usted le dé la gana. El más famoso de ahorita, pero resulta ser que le está enseñando una babosada de esa, pero llena de baba. Pero como es famoso, usted se lo come, por favor, en el nombre de Jesús. Ni siendo ángel se lo come si no está en la Biblia. Amén. Entonces, en este cuadro, la Pascua, ¿dónde fue ordenada? Levítico 23:5. Se lo hice para que usted con calma, por favor, así facilito, vaya a la Biblia y lo repase. Luego va a ver por quién fue celebrada en el Nuevo Testamento. ¿Por qué es importante? Porque de acuerdo a los estudiosos, nosotros tenemos que ver cumplimiento de la sombra en el Nuevo, ¿verdad? Y vamos a ver, quiero que revisen cuando está siendo cumplida por Jesús y qué dijo Jesús al respecto. Eso es importante.